Ahora sí, bueno, muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Montserrat Holguín, soy ejecutiva de mercadeo en GBM. Para mí es un placer poderles acompañar como moderadora en este webinar de hoy. Además, les comento primeramente cómo se llama el webinar y después a las personas que me están acompañando para hablar de este tema tan interesante, denominado Desmitificando la Ingeniería Social, que es la defensa inteligente ante amenazas modernas. Y es un tema muy interesante porque vamos a hablar de esas estrategias sociales que están utilizando los ciberatacantes el día de hoy para realmente poder atacar y cómo poder solucionar y cómo poder enfrentar todas estas tácticas modernas que están utilizando. Así que tenemos a dos ingenieros muy importantes y que de verdad agradecemos que nos estén acompañando. Uno de ellos es Aaron Teles y también tenemos de parte de nuestro panel acompañante el día de hoy, Aeroscape, Mario Pedreros. Voy a compartirles para poder presentarles. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Monse, pero le diste fin de la presentación. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos a Mari Pedreros, que él es director regional de ventas para Latam. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, ocupando cargos directivos en empresas líderes de América Latina. También ha sido director general de operaciones regionales, director de filiales y líder de servicios, ventas de desarrollo en canales de la región. Mario es un apasionado por liderar procesos de transformación complejos en organizaciones de alto rendimiento. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Montserrat. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias especiales a GBM por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también de nuestro lado tenemos a Aaron Telles Marín, quien es arquitecto de preventa regional de ciberseguridad. Él es máster en ciberseguridad con más de 20 años de experiencia en tecnología de la información, telecomunicaciones, administración de proyectos y ciberseguridad. Actualmente, Mario desempeña su rol, como dijimos, de arquitecto de preventa regional de ciberseguridad, Security Operation para GBM, liderando la estrategia de seguridad cibernética en la región y ofreciendo a todos nuestros clientes las soluciones avanzadas para proteger la infraestructura crítica de diversas organizaciones. Antes de darles la palabra y mientras Mario va proyectando su presentación, bueno, primero, Aaron, ¿cómo estás? Hola, Monse, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, antes de darles la palabra, quiero comentarles que el chat va a quedar completamente habilitado para que ustedes puedan estar colocando sus dudas y consultas. Y aparte de eso, pueden estar reaccionando para que podamos hacer el webinar mucho más interactivo. Les podemos indicar que pueden utilizar la parte de reacciones de webinar, en donde, por ejemplo, pueden aplaudirle a los expositores, pueden poner un me gusta o me encanta. Si decimos algo gracioso, también pueden reaccionar riéndose para poder hacer este webinar mucho más interactivo. El tema es un tema que de verdad es muy interesante y más con lo que vemos que pasa el día a día, pero también queremos que ustedes puedan interactuar con nosotros. El equipo de marketing y mi persona vamos a estar atentos al chat para que cualquier duda o consulta podamos transmitirla también a los expositores. Sin más, como decimos aquí en GBM, el escenario virtual es de ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Voy a empezar entonces estos 35, 40 minutos hablando creo que este es uno de los temas más interesantes que ha generado más cambio en los últimos años. Vamos a entender un poco por qué acontecieron estos cambios y a quitar un poco esa mítica de lo que es la ingeniería social y digamos la base para la construcción de la sofisticación de los ataques de hoy en día. Y por eso normalmente en este tipo de pláticas nos empezamos con una reflexión para entender un poco esa realidad de hoy, ¿no? La realidad es básicamente entender cómo es que se construyen los ataques para tener una estrategia de defensa mucho más acertada. Este ejercicio que lo hemos hecho ya con GBM
Yo también lo he hecho con otras organizaciones y hace 2 semanas, y esto como historia de introducción, lo validé con una persona del equipo de ciberseguridad de un cliente grande aquí en México y me confirmó exactamente esa cronología porque esta persona ayudó, o más bien trabaja como consultor independiente en algunos casos de investigación de la banca aquí en México en incidentes de fraudes. Y entonces me decía, esto es exactamente lo que está pasando. Esa combinación de, digamos, de muchos elementos, la investigación que se hace para recopilar información, para construir el modelamiento de ingeniería social, la inclusión de deepfakes. Entonces me dio mucha satisfacción saber que esa cronología normalmente acontece de una forma que se puede replicar. Y esto es lo que pasa. Básicamente una compañía es identificada, básicamente porque es intensa en pagos o porque mueve mucho efectivo o porque tiene mucha transaccionalidad o porque tiene procesos débiles. Normalmente este es el concepto. Ya hemos visto que la multiplicación es tan grande en el día de hoy que por más de que los procesos sean fuertes, también hay, digamos, hay ataques sobre esas compañías con contenidos de ingeniería social. ¿Qué más es identificado? Un empleado típico de tesorería, que son las áreas en donde realmente se ve un poco más de vulnerabilidad. Es estudiado, obviamente. Los proveedores son identificados y este es un elemento de los más interesantes porque normalmente cuando se define la arquitectura del ataque no siempre se va directamente al objetivo. Siempre se buscan, obviamente por el principio, en el tema de seguridad del eslabón más débil, se identifican puntos de entrada. Centroamérica tiene una situación especial por su operación de maquila, de proveeduría de servicios para Estados Unidos, etcétera. Entonces, es un elemento que se ha vuelto estratégico para aquellos atacantes para entrar por este tipo de geografías. En el caso específico que vamos a hablar, que está más orientado a tesorería, esos proveedores de esas compañías son identificados. Los empleados de cuentas por cobrar, pagar, son identificados y aquí empieza el modelamiento del SPER, en donde se empieza a identificar cuál es el objetivo especial, customizado hacia una persona en especial. Y viene el proceso de spoofing típico de ese empleado, toma de su email, toma de su, o sea, el BEG, y toma de su WhatsApp. Y preparando esta presentación me encontré con un dato curioso que dije, tengo que compartirlo con ustedes porque la verdad es muy interesante, porque técnicamente América Latina se volvió en el líder mundial en ataques que tienen phishing basados en dispositivos móviles. Digamos, el patrón sigue siendo el mismo, o sea, la mayoría de los ataques, digamos, están buscando un fin financiero. En el tema especial en América Latina hay mucho reconocimiento de ese concepto de email to WhatsApp, pivoting o pivote de correo hacia WhatsApp, básicamente para identificar otro vector más para lograr la consolidación de una acción por parte de un usuario, ¿no? Ustedes saben que son diferentes vectores. El email sigue siendo aquel que por donde empieza y por donde se genera la acción, o sea que es estratégico seguir cuidando el email. Los otros vectores son más de convencimiento y manejo de la parte social, que es fundamental en este tipo de psicología. Y aunque el fraude financiero sigue siendo el objetivo, miren esta frase muy interesante que es que también la recopilación de información es lo que genera esa motivación para atacar por diferentes vectores. Y este último, que es bien interesante, y es que los analistas ya están estimando que casi la mitad de los ataques de suplantación, específicamente para WhatsApp, no son detectados por los usuarios. Este tema sí es bien complejo porque ¿quién de ustedes no conoce una persona que le haya mandado un correo o un WhatsApp a través de otra cuenta diciendo, por favor, mi cuenta vieja fue tomada, me están tratando de extorsionar? Eso que se conoce por debajo también tiene algunos incidentes que no se conocen, que solo se usan para construir y para diseñar la sofisticación de los ataques. Es un elemento muy interesante porque deja fe de lo que está pasando en términos de complejidad. Por supuesto, en casos de tesorería, la solicitud formal típica de, por favor, cambien la cuenta para de aquí en adelante de los pagos, que después se refuerza con mensajes de voz,
normalmente con contenidos falsos, con deepfakes, y que consolidan esa, digamos, estructura compleja de los ataques de hoy en día, que son muchísimo más elaborados y que, por supuesto, han de alguna forma consolidado que ese tipo de SPER hacia los ejecutivos con un perfil especial sean lo que gobierne hoy en día la seguridad, ¿no? Perdón, las amenazas. Y es que típicamente, estamos hablando de tesorería, un perfil de un empleado de tesorería está súper identificado. O sea, generalmente empleados de confianza, al ser empleados de confianza, duran en las compañías por mucho tiempo. Muchos de ellos, de hecho, son puestos de toda la vida. Y aquí es donde se consolida el concepto de, perdón, se consolida el concepto de el caso típico de la persona de tesorería, Blanquita, la de tesorería, a la cual le envían un email por la mañana diciendo, Blanquita, por favor, de ahora en adelante, cambia el número de cuenta. Después, en la tarde, hacia la hora de salida, porque ya tienen identificado el perfil de la persona, ya tienen su cuenta de Facebook, ya entienden cómo funciona, cuál es su motivación, llega un mensaje de voz, obviamente con la voz del proveedor clonada, diciendo, te mandé un mail por la mañana pidiéndote un cambio de cuenta, no te encontré todo el día, pero te estoy dejando este mensaje. Algo así tan simple es una situación que está aconteciendo muchísimo y que genera lo que realmente nosotros venimos trabajando desde hace varios meses y en general años, es el entendimiento de esa evolución natural. Este concepto de phishing 3.0 fue un concepto que aparece ahora en RCA hace un par de meses en San Francisco. Nosotros posicionamos ese concepto también para dar, digamos, un poco de consolidación y para poner en contexto lo que es realmente lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Digamos, la complejidad del tipo de ataques de hoy que incluyen deepfakes, mucha complejidad en los ataques, contenidos creados con inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos a ver un poco en adelante y por qué la estrategia tiene que ir orientada hacia un modelo de inteligencia artificial adaptable. Esto fue, digamos, lo que también nos permitió tener reconocimientos importantes en RCA, como las soluciones de anti-phishing más reconocida por varios segmentos. Y esa sofisticación, digamos, yo creo que ustedes la han escuchado, no voy a entrar en detalle en estadísticas, ni mucho menos, creo que no vale la pena, digamos, entrar en semejante cantidad de estadísticas, tal vez tres elementos para consolidar muchas de ellas en términos de volumen, más de 150.000 ataques por mes registrados, en términos de velocidad, ahora estamos trabajando en 11 segundos cada ataque, la expectativa para 2030 es cada 2 segundos. Y la variedad, que es tal vez uno de los elementos que más digamos, distingue hoy en día. Y muchas de ellas, obviamente, por todo lo que pasó hace 2 años. Porque es que lo que estamos hablando, el cambio fundamental que aconteció realmente es de hace 2 años. Estamos hablando de que el cambio se hace, digamos, muy grande porque OpenAI pone disponible, democratiza el acceso a la inteligencia artificial generativa, o sea, la de construcción a través de ChatGPT, y entonces se vuelve, o sea, cualquier persona tiene acceso a construir, digamos, contenidos para, digamos, modificar comportamientos, influenciar a las víctimas a través del modelamiento con ingeniería social. Solo para rematar la estadística que creo que tiene mucho más sentido para el contenido que estamos trabajando hoy, 90% de los ataques exitosos en el 2025, esto no es historia del 2024 ni nada, 90% utilizan ingeniería social. De los exitosos. Esos son los ataques en los cuales nosotros nos queremos concentrar, con los cuales trabajamos con GBM para llegar a nuestros clientes, para que tengan una estrategia consolidada, que esté actualizada, que esté ajustada al cambio que hubo hace 2 años, que genera una total diferencia con el pasado en términos de vulnerabilidades. Ahora quiero construir con ustedes, ya que empezamos a hablar del tema de complejidad, cómo el tipo de arquitecturas entran a generar, digamos, valor en esta realidad. Y para eso vamos a construir un gráfico que lo que hace es, en el eje X, básicamente definir cómo
cómo cuando aumenta la complejidad se compara con el eje X, el eje Y es con los costos administrativos de las soluciones típicas. La que todos conocemos, que funcionó muy bien durante muchos años, que hizo un trabajo excepcional en todo lo que era el phishing tradicional, tal vez phishing 1.0, 2.0, que basaba mucho en grandes volúmenes, con unos contenidos bastante ajustados, identificables en listas negras, etcétera, que se queda corto, obviamente, a través de que la complejidad va aumentando. Se queda ahí y además empieza a ser muy costoso. Después vienen soluciones como 13.5, que de alguna forma logran generar un poco más de soluciones para un mundo complejo, pero siguen siendo muy costosas, apenas va subiendo esa complejidad. Después aparecen los ICS, ¿no? Los Integrated Cloud Email Security Solutions, esas arquitecturas. La versión 1 logra capturar un porcentaje gigantesco. Muchos de nuestros competidores están precisamente ahí, en donde han montado modelos de inteligencia artificial. Pero ese gap que existe entre el ICS versión 2, que es básicamente un gap en donde están contenidos un gran porcentaje de los ataques con ingeniería social, es algo que pocos cubren, la verdad. Eso es algo en donde nosotros estamos posicionados, en donde nosotros hemos desarrollado nuestra tecnología y en donde nosotros complementamos a través de la incorporación del humano dentro del loop, como lo vamos a ver en la arquitectura ahora, el empoderamiento de los empleados y el modelo adaptativo en los procesos de concientización y simulación de los empleados, que es el otro eslabón que complementa la solución y que la hace tan exitosa y tan eficiente como nos han posicionado los fabricantes. Y es que la función nuestra en la realidad de hoy es esa facilidad, o más bien la capacidad de facilitarle a una organización la migración del cambio de paradigma entre una seguridad que se basa en reglas, como se conoció durante muchos años y que funcionó muy bien, a una seguridad basada en inteligencia artificial. En el caso que nos preocupa en este momento es en un modelo adaptativo, que es en donde nosotros realmente hemos sido identificados y posicionados en el modelo adaptable. Por eso muchos de los, analistas y muchos de los clientes nuestros están de acuerdo en que más que ser una solución de seguridad, Iron Scales es un caso de uso de inteligencia artificial adaptativa aplicado a la seguridad. Ese es un elemento fundamental que vamos a desarrollar durante la presentación. Ahora bien, entrando ya en detalle en situaciones reales con nuestros clientes, algo que nos parece importantísimo trabajar es entender por qué ese modelo adaptable es lo que realmente es capaz de identificar la sofisticación en las amenazas. Y como prueba, nosotros tenemos, afortunadamente, desde el punto de vista de nuestra solución, tenemos forma de validarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una compañía que cree mucho en el foco, en la especialización. Nosotros somos una compañía que se dedica a hacer realmente dos cosas, que es phishing y spam. En eso somos especialistas, queremos ser los primeros. A partir de eso hay muchas otras aplicaciones, por supuesto, pero nuestro foco es específico, somos especialistas en eso y por eso tenemos que convivir. Muchas veces convivimos con competidores nuestros, que tienen otros modelos en donde ellos van construyendo más, digamos que van integrando sus soluciones en un stack que tiene una cobertura mucho más amplia. Pero como vivimos con ellos, nosotros somos capaces de medir aquello que ellos no son capaces de filtrar. Y esto lo tenemos súper documentado y lo tenemos de alguna forma agrupado en un indicador que manejamos muy bien, que es que más o menos para cada 100 buzones, 67 ataques no los ven los gateways, por ejemplo. Este es un elemento que lo tenemos validado no solo para algunos tipos de gateways, sino que en general para todos los fabricantes. De hecho, como caso especial, a mí me gusta traer este especial que le construimos a un cliente específico que quería exactamente este tipo de servicio para su arquitectura actual. Eso lo podemos construir eventualmente para cualquiera de las cuentas que participen con GBM. Y tenemos un calculador de todos esos
digamos, desaciertos o de todas las situaciones que no son capaces de identificar algunos de nuestros competidores. Y lo tenemos absolutamente documentado en un, digamos, contenido que entregamos a manera de reporte, explicando la metodología, explicándole a los clientes cómo es que funciona, cómo es la veracidad. No es una herramienta de marketing, realmente es un contenido más que ayuda a la justificación de este tipo de inversiones en las compañías o a la, digamos, a la definición del cambio de estrategia en todo lo que tiene que ver con seguridad. Bueno, hasta aquí llevamos unos minutos en donde teníamos una introducción. Ahora me voy a concentrar en la arquitectura. Y no voy a hablar mucho del tema de seguridad, voy a concentrarme más en una arquitectura de inteligencia artificial, porque eso es lo que nosotros tenemos como motor fundamental. Es un motor que, como cualquier engine de inteligencia artificial, tiene una primera capa típica en los motores de inteligencia artificial, que es la capa de aprendizaje, self-learning, el deep learning, en donde se empieza a generar la base de conocimiento. Por supuesto, aquí es en donde se montan los módulos de NLP y NLU, Natural Language Processing, Natural Language Understanding, que es realmente lo que define la forma en que el motor empieza a entender cómo se comunica la organización. Aquí muchos clientes nos han preguntado cómo es, digamos, que es el modelo de aprendizaje, si toma datos de la industria. No, realmente lo que hace esta herramienta es entender cómo se comunica la organización, cuál es el vocabulario, cuál es la cadencia. Eso lo hace a través de la construcción de una gráfica social por empleado. Y por supuesto, NLU, que es el understanding de los engines, de LLMs, lo que hace es entender este tipo de comunicación. Eso lo que permite, en fin último, es entender la intención. Al entender la intención es mucho más fácil comprender todo lo que tiene que ver con ingeniería social y es mucho más fácil alejarse de las reglas, porque las reglas son aquellos, digamos, principios que ya los atacantes conocen y que ya están, digamos, ya saben cómo burlarlos. Entonces, eso es un elemento fundamental de diferenciación. Aquí en esa gráfica social también se identifica la jerarquía, cómo la organización funciona. No hay que meter nada de configuración porque la inteligencia artificial construye ese modelo de jerarquía. Aquí se empiezan a hacer los modelos de comportamiento, todo el perfilamiento, toda la cadencia de las comunicaciones, para que se monte la segunda capa, que es la capa de contención, de protección continua, en donde se definen esos patrones de comportamiento, obviamente para entender intención. Aquí también se hace otro involucramiento de un elemento fundamental en nuestra estrategia, que es meter la inteligencia humana dentro del loop. Y esto muchos de los analistas realmente han reconocido ese complemento como absolutamente recomendable, porque nosotros de alguna forma garantizamos menos falsos positivos al no delegar 100% en la inteligencia artificial, al menos al principio. Existen unas funcionalidades como el autopilot, en donde ya está mucho más, digamos, más fino en la implementación y el modelo de, digamos, de aprendizaje. Entonces, eso eventualmente se puede, digamos, configurar. Pero por lo menos tenemos esa parte de invitación de meter la inteligencia humana. Aquí se suben los módulos de Machine Learning, también Computer Vision, obviamente por el tema de imágenes para entender la forma en que se construyeron, etc. Se hace todo el escaneo de los links, de los attachments, y se hace, digamos, el escaneo también de las, o más bien las validaciones de las entidades reputacionales. Todo eso con base en la gráfica social. Para que en la tercera capa, que es la de remediación automática, se pueda montar realmente el MSOR, el Mail Security Orchestration and Automation Response, que es en donde realmente se construye el modelo de respuesta. Aquí también se hace el clustering, se hacen los workflows de las acciones de acuerdo al tipo de, digamos, de vulnerabilidad o amenaza. Y se hace otro elemento importante, que es el involucramiento de la comunidad. ¿Qué quiere decir la comunidad? Son otros clientes nuestros que están retroalimentando y que están entregando feedback en tiempo real de la solución. Aquí también se monta la escalación y finalmente se consolida el SOC virtual para así tener, digamos, una estructura bien consolidada, bien estructurada de lo que es un modelo adaptable.
¿Qué es lo que vamos a ver actualmente, ¿no? Comparando con lo que es la pirámide tradicional, digamos, de los ataques típicos que todavía existen, obviamente, pero que gobernaron toda la amenaza durante muchos años, que son los ataques básicos de malware y spam, en donde los gateways hacen un trabajo muy bueno, basado en reglas, firmas. Muchos de ellos ya involucran modelos de inteligencia artificial. Es la tradicional, más estática, más entrenada con datos históricos, con modelos predefinidos, que detectan muy bien identidades, comportamientos y contenidos, pero que les hace falta ese modelo adaptable, ese modelo que realmente aprende con cada evento. Es en donde nosotros, a través de la arquitectura que les mostraba, hemos involucrado esa adaptabilidad, ese aprendizaje continuo por cada evento, por cada palabra que va en un contenido. Esa es la gran diferenciación que obviamente redunda en menor tiempo, daño y digamos, de alguna forma, daño y riesgo en la organización. Para revisar algunos de los conceptos interesantes acá, para, digamos, que sigan entendiendo un poco la arquitectura. Base fundamental, NLU, por el modelo de understanding de cómo se comunica la organización, para identificar la intención fundamental en el modelo de cómo aprendemos nosotros. El montaje de las anomalías, es decir, las tendencias y comportamientos sospechosos, de acuerdo con cosas como cadencias, vocabulario, etc. Después los modelos reputacionales, que obviamente también los hacemos. Esto es más parecido a, digamos, a cómo funciona la seguridad tradicional. Pero es otro involucramiento que les comentaba de la inteligencia colaborativa en tiempo real, que es cómo el sistema se está retroalimentando de los mismos clientes, de los mismos incidentes y de la misma de involucramiento de otros, de hecho en algunos casos competidores nuestros que también alimentan la base de conocimiento es fundamental. Esos elementos complementados con el Computer Vision pues nos da una facilidad y una tasa de efectividad muy grande, que después complementamos con otros elementos como todo el modelo de concientización y entrenamiento de usuarios a través de los módulos de SAT y el involucramiento de, digamos, agentes para ayuda en línea. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle, pero para no tomar mucho tiempo, uno de los elementos que más nos han, digamos, beneficiado en las evaluaciones y que más reconocen los analistas tiene que ver con esa capacidad que tenemos nosotros para hacer la segmentación, digamos, inteligente de los contenidos, para crear los procesos de entrenamiento de los clientes. Obviamente, cuando estoy hablando de contenidos específicos, es porque las organizaciones tienen diferentes responsabilidades. O sea, es mejor tener un contenido específico para un área de tesorería que tener uno general para las compañías. Este negocio del SAT, del Security Awareness Training, es un negocio que venía, digamos, muy concentrado en algunas compañías que generaban contenidos. Y los contenidos son muy buenos. Videos institucionales muy bien hechos, de una calidad excepcional, pero son, digamos, no son adaptables, son realmente para toda la organización. Se vuelven un poco, digamos, monótonos. Nosotros hemos desarrollado, a través de la inteligencia artificial, obviamente, la capacidad de generar contenidos adaptados de acuerdo con los perfiles. Es un elemento fundamental, que no solo aplica para la construcción digamos, de los entrenamientos, sino también de los procesos de simulación de phishing. Porque aquí vuelve y juega la inteligencia artificial, en este caso generativa a través de GPT, para construir esos contenidos especiales, para que cuando se haga una campaña específica, yo pueda tener un contenido específico de tesorería, porque es muy diferente el nivel de riesgo y el nivel de interacción de una persona de IT a una persona de tesorería. Fundamental en lo que tiene que ver con concientización. Y otro elemento, un conector que nosotros montamos que llamamos Temis, que lo que hace es subir Copilot en las instalaciones de Microsoft, que también es básicamente una herramienta que ayuda muchísimo, sobre todo en ataques de ingeniería social, porque en la ingeniería social se sabe cuando el ejecutivo viajó, está en un fuso horario diferente, no tiene acceso a su, digamos, a su ayuda de confianza, que es la persona de, digamos, de soporte técnico, porque él está en digamos, en otra realidad horaria. Entonces, la capacidad de que Temis
esté, digamos, interactuando con Copilot para tener acceso a la información, para hacer consultas, es muy valiosa y la verdad los clientes nos han de alguna forma agradecido esa función. Aquí les decía el autopilot, que es básicamente la capacidad que existe de poder dejar que la herramienta empiece a trabajar mucho más en modo de piloto automático. Esto más recomendable cuando hay un poco más de entendimiento de, digamos, de la base de conocimiento. Después, DMARC, que es uno de los elementos que estamos trayendo como gran diferenciador para mejorar la autenticación, para automatizar todos los procesos de SPF, de KIM, o sea, realmente para tener una mejor administración de todo lo que tiene que ver con las entregas y con informes realmente administrables que permitan esos montajes. La mejor forma de entender cómo DMARC puede ayudar es una tendencia también que tiene que ver con ingeniería social muy aplicada al segmento de farma, pues no tanto de farma, perdón, de la industria de la salud. Caso típico, una cita médica, una confirmación de una cita médica en donde se pide un anticipo. Esto está pasando muchísimo en Estados Unidos. Aquí es muy difícil porque la verdad una regla no existe. O sea, ¿cómo identificar? Porque no hay enlaces, no hay malware, no hay palabras claves. Realmente lo que existe es una complejidad, digamos, especial que una solución con DMARC puede resolver. Entonces, esos elementos de complemento obviamente generan beneficios adicionales. Esto es lo que viene, la protección de deepfakes. Esto, digamos, de alguna forma también lo hemos validado. Yo tuve la fortuna de estar hace unos meses también como líder de un panel con algunos ejecutivos de muy alto nivel de compañías de comunicaciones y de finanzas en Colombia, hablando de también ingeniería social. Y lo interesante es que la cantidad de casos con deepfakes era mucho más grande de las que todo el mundo pensaba, ¿no? Eso ya es una realidad, o sea, clonar voces es muy sencillo hoy en día. De hecho, hay servicios gratis. Entonces, el complemento, y como les decía en WhatsApp, para dejar un mensaje de voz es tan fácil hoy en día que es muy fácilmente construible en un modelo de ingeniería social. También en nuestra encuesta que normalmente hacemos con nuestros clientes ya hay una preocupación manifiesta de todos los ejecutivos de que es una realidad, de que tiene que haber una estrategia que atienda a este tipo de necesidades. Nosotros complementamos las tres capas típicas en lo que tiene que ver con deepfakes. La primera capa es esa capa que entiende cómo se construyó un contenido de deepfakes. La segunda tiene que ver más con procesos de biometría y la tercera tiene que ver más con comportamiento. Aquí es donde nosotros agregamos el valor, que es, digamos, identificar ese comportamiento y ese contexto, ese estilo de comunicación con el historial de interacciones, los tiempos de respuesta, identificar todo ese tipo de anomalías generados, que digamos es la realidad de lo que viene y en donde nosotros estamos complementando la solución en nuestros siguientes releases. Bien, aquí voy a entrar un poco dejando todo este tema al posicionamiento según algunos analistas porque nos gusta siempre trabajar con lo que opinan los terceros. Siempre, esto por ejemplo son reconocimientos de lo que se llaman, digamos, los GS Badges o las más bien insignias G2, que son básicamente recopilaciones de los clientes en efectividad. En eso, la verdad, hemos barrido durante los últimos análisis. Otros analistas específicos para el tema de seguridad nos posicionan en cuadrantes más de innovación. Aquí, entre más a la derecha estemos, mejor. Nosotros somos los que estamos, digamos, liderando en ese tema de más a la derecha. No somos los que más grandes somos, ni más que hacemos. Pero en este tipo de investigaciones, que es en donde se definen las tendencias, es en donde se reconocen, esta fue la primera organización que empezó a hablar de los APIs como tendencia, también es la organización que explica mejor por qué hay que cambiar arquitecturas. Ellos también afortunadamente hablan muy bien de IronScale como la pionera en incorporar inteligencia artificial generativa en este caso, pionera en reconocer ataques de phishing más allá de los correos, en reconocerlos más allá de las imágenes.
y pionera en foco en protección aún antes de que empezara la tendencia al phishing. Y es por una sencilla razón, y aquí me gusta traer un dato de la industria muy reciente, esto es de abril de este año, esto es por países, de cuáles son los países que más invierten en investigación y desarrollo. Y aquí pues obviamente están los típicos. Hace unos años Japón estaba mucho más metido en eso, pero sin embargo sigue apareciendo. Los que están top of the line, pues digamos los típicos, Estados Unidos, Taiwán. Pero de las que más invierten en términos de porcentaje es Israel. Nosotros somos una compañía israelí, una compañía que nace como un proyecto de investigación de defensa. Entonces, nosotros no veníamos preparados, digamos, de una evolución de arquitecturas. Lo que hicimos fue construir nativamente desde cero una herramienta que fuera capaz de identificar ese tipo, digamos, de amenazas emergentes que empezaban a acontecer hace unos años, hace 10 años. Como porcentaje, ustedes verán que es de las organizaciones que más invierte en investigación y desarrollo y defensa, es en lo que más gastan ellos. Entonces, eso da garantía de que por eso es que nos reconozcan en muchos cuadrantes en temas de innovación. Otros analistas, específicamente en el tema de phishing, esta es una metodología especial, se llama GigaOm, otro analista. Ellos no quiere decir que realmente que esté en un cuadrante o en otro sea mejor o no. De acuerdo a la madurez o de acuerdo a la innovación, en este caso nosotros que estamos más en el cuadrante de innovación, es en donde se posicionan los diferentes competidores. Nosotros somos los que traemos, digamos, cambios de paradigmas, innovaciones, que estamos más alineados a lo que está pasando todo el día en términos de cambios. En Gartner, a pesar de que no estamos en el cuadrante de líderes, nosotros somos visionarios. El cuadrante de líderes, esto es, la verdad, este es Email Security Platforms. Nosotros no somos una plataforma, hay algunas cosas que no hacemos. Nosotros complementamos. Entonces, DLP, por ejemplo, no lo tenemos. Entonces, estamos más como los visionarios que están entregando disrupciones. En donde sí estamos muy fuertes con Gartner es en uno de los, tal vez, o sea, yo diría que los white papers más relevantes cuando uno quiere construir una estrategia de seguridad que se llama el Four Tenets to Address Advanced Email Security Threats. Esto es fundamental. Ellos muestran ahí los 4, digamos, pilares, por decirlo así. Nosotros afortunadamente estamos en los 4, somos la única compañía que cumple los 4 porque una de ellas tiene que ver mucho con la concientización y ahí somos muy fuertes. Eso es fundamental. Quien quiera tener acceso, con mucho gusto les podemos ayudar. Y el último que me gusta trabajar con ustedes, que es de software reviews, en donde realmente están todos los grandes jugadores, están siendo compartidos, digamos, evaluados por los clientes. Aquí hay más de 40 fabricantes. Nosotros salimos segundos en esas evaluaciones. Primero en el plan de renovación, o sea, quiere decir que los clientes quieren seguir con nosotros porque le hemos resuelto un problema de seguridad y de amenazas. Nos recomiendan. Muy bien. Y miren en las situaciones en que hemos ganado, en las variables que hemos ganado. Soporte del vendor, fundamental, especialmente en seguridad. O sea, porque aquí no se usa mucho el soporte, se usa cuando se tiene que usar, cuando hay un incidente. Disponibilidad del trainer, esto lo tenemos mucho más en detalle, o sea, realmente es una evaluación muy interesante de todos esos fabricantes, muy posicionados en la parte corporativa, en situaciones, digamos, complejos, a pesar de que tenemos obviamente soluciones para todos los niveles. Ese concepto de importancia de por qué es clave tener un fabricante que entienda una situación en los casos en donde se necesita, que es en los casos típicos de un ataque o de una amenaza, está muy bien medido en la industria por un concepto que se llama el Mario, emotional foot. Perdón, Aaron. perdón que te interrumpe, pero acá en el chat hay una consulta muy interesante del asistente don William Cruz. Él Qué nos bueno. consulta que la solución tiene políticas de DIMAR, SPF y DKIM. Esto es para entrante o saliente. Y si tiene a nivel saliente, la herramienta es capaz de mostrar un reporte o el mismo modelo que envían los servidores de DNS. Es entrante. Podemos entrar en mucho más detalle Ujú. en la parte de arquitectura. Es un add-on,
digamos, no está en la solución total. Eso amerita otro tipo de, digamos, de entrada, pero está muy buena la pregunta. Nosotros, D-Mark, somos de los fabricantes que estamos trabajando más orientados a tener ese tipo de complemento y con todo el gusto del mundo entramos en mucho más detalle. Bueno, les decía en el tema de Emotional Footprint, y no me quiero tomar mucho tiempo porque creo que ya estamos un poco cortos, que es uno de los elementos que es fundamental en este tipo, digamos, de adquisiciones o evaluaciones. Nosotros afortunadamente en eso realmente estamos súper bien posicionados porque somos una compañía que está orientada precisamente a ese tipo de soluciones, específicamente en lo que queremos hacer. No hay posibilidad de que cuando se genere un incidente no haya una persona especialista en ese tema, porque pues esa es la función de la compañía. Rápido para, digamos, fortalecer ese mensaje en todo lo que tiene que ver con soporte. Aquí está un análisis de la evaluación en términos de qué tanto cada dimensión es soportada. La experiencia, o sea, 100% de eficiencia es lo máximo, casi todo está en 100. Tal vez en la parte de conflict resolution estamos un poco más atrás, pero nosotros fuimos los ganadores, o sea, nuestros competidores están mucho más atrás de eso. Y la interacción, pues la verdad con nosotros es bastante fácil. En posicionamiento competitivo, nuestra recomendación es entrar en herramientas que permitan a ustedes tener esas comparaciones, digamos, objetivas, porque las hace un tercero, porque las están construidas con base en, digamos, entidades de una reputación como la de Gartner, etcétera. Hay mucha documentación, ustedes podrían comparar con todos estos fabricantes. No nos da miedo mostrar la herramienta, no nos da miedo mostrar el link, cómo acceder a ellos, porque creo que allí hay una evaluación muy fácil y porque ahí se complementa todo lo que estamos diciendo en términos de efectividad, en términos de calidad, de interacciones, de soporte, etc. Y tenemos varios conceptos. Bueno, quiero terminar esta parte de la presentación porque tampoco quiero tomarme todo el tiempo y quiero dejar un poco a Aaron que me complemente con un elemento que nosotros queremos de alguna forma reforzar. La conclusión es muy simple, o sea, creo que tenemos todos un alineamiento en que, digamos, el impacto del phishing puede ser devastador, que el correo electrónico sigue siendo el elemento fundamental que se usa para todas digamos, los ataques, que la remediación, la detección tiene que ser muchísimo más efectiva y que la concientización es el otro elemento que se tiene que complementar dentro de una solución. El mundo está cambiando desde una capa de defensa basada en reglas a una capa de 3, digamos, niveles, en donde además del malware y URL, también se hace una protección con inteligencia artificial, en este caso adaptativa, que se refuerza con conocimientos humanos, que se hace una remediación orquestada y automatizada, en donde se involucran elementos tan fundamentales como las simulaciones, el entrenamiento y concientización, y que de alguna forma redundan en una configuración muy sencilla basada en un API, que es la arquitectura que se define como una tendencia. Siempre nos gusta probar conceptualmente con ustedes y siempre invitamos a que se haga una evaluación. Nosotros normalmente tenemos una metodología, pero lo interesante en el trabajo con GBM es que GBM complementa muy bien con su oferta de servicios y además lo extiende en su scope. Eso es algo que ha sido fundamental, que realmente hace una diferenciación gigante porque no solo permite, digamos, comprobar y probar que es la solución, digamos, que se debe tomar, sino que también permite hacer un chequeo, un assessment, un health check de cómo está la seguridad en la organización. Entonces, si me querés complementar un poco, Aaron, con ese servicio de spoofing que ustedes tienen, encantaría que tú, digamos, de alguna forma reforzaras ese tema, porque creo que es lo más acertado para confirmar todo este contenido que hemos desarrollado en estos 40 minutos. Perfecto, muchas gracias, Mario. Sí, efectivamente, y más bien voy a permitirme yo compartir mi pantalla
Entonces, me indican por favor si ven ya, si ven mi pantalla. Vamos a ver. Y bueno, como indicaba Mario, ¿verdad? Nosotros en GBM, pues tenemos, voy a devolverme más bien, tenemos lo que es nuestro servicio de Email Security as a Service, que es un servicio que ponemos a disposición de todos nuestros clientes basado en la tecnología de Iron Scales. ¿Por qué del servicio y por qué creemos que es importante esto? Estos son datos que nos envían nuestros compañeros del SOC y voy rápido. En nuestra región en Centroamérica, prácticamente más del 74% de los ataques que se registran son relacionados con temas de phishing, que sea un phishing directo o redireccionamiento a sitio de phishing. Esto pues da una principal pues foco de protección en lo que es el vector de correo electrónico, ver cómo protegemos el correo electrónico. Más aún, ¿verdad? Y algo importante es que lo que realmente está buscando o buscan los atacantes con estos ataques de phishing son lo que son las credenciales de los usuarios. De hecho, nosotros ya podemos decir que la credencial es el nuevo borde de protección, es el parte ya del borde de las empresas son las credenciales, dado que lo que se busca o lo que están buscando los atacantes es comprometer ya las credenciales de los usuarios. Entonces, acá nosotros, GBM, ponemos a disposición lo que es nuestro servicio de Email Security as a Service, que es un servicio llave en mano, por decirlo así, en donde gestionamos la seguridad del correo electrónico, desde temas de detección, prevención y respuesta ante amenazas como phishing, malware, fuga de datos, temas de compromiso del correo por ahí. Tenemos o parte del servicio es como una gestión centralizada de seguridad en donde hay una consola para gestionar los incidentes con escalamiento 24/7. Adicional a eso, pues obviamente y basado mucho en la tecnología de Iron Scales, pues damos o parte del servicio es inteligencia de amenazas y detección avanzada basado mucho en lo que es el motor de inteligencia artificial de Iron Scales. Adicional a eso, y algo que es muy, muy importante que tiene la herramienta, ¿verdad? Y que nosotros también podemos ayudarles, es con el tema de concientización y simulación de ataques. Dado que sí es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de temas de protección de correo electrónico, cuando hablamos temas de ingeniería social, temas de phishing, sí, sí hay que empoderar al usuario, sí hay que darle herramientas al usuario y hay que estarle enseñando al usuario para que también el usuario tenga la capacidad o pueda discernir de la mejor manera cuando un correo es engañoso, qué información se puede compartir, qué información no se puede compartir. Y pues obviamente pues tenemos o parte del servicio es una gobernanza y mejora continua en donde mensualmente hacemos unas sesiones de revisión de incidentes, revisión de métricas claves y obviamente pues en base a la información que generamos con nuestro servicio pues recomendaciones, ¿verdad? Para mejorar lo que es la seguridad. De una forma rápida, la arquitectura del servicio, lo que se hace es la instalación de Iron Scales como tal, vía Graph API, se hace la implementación, se hace la unificación con el tenant de correo electrónico y nosotros desde nuestro SOC, ¿verdad? Pues lo ponemos, ¿verdad? Y monitoreamos la plataforma o lo que es el Iron Scales. Nosotros lo monitoreamos, lo vemos desde nuestro SOC, acceso a lo que es la plataforma como tal. Adicional a eso, y lo que hablaba Mario, ¿verdad? Ponemos a su disposición, ¿verdad? Sin compromiso alguno, lo que es un assessment gratuito de spoofing o assessment gratuito de lo que es el correo electrónico. Que lo que hacemos nosotros es una configuración o configuramos el Iron Scales en forma de escucha, es decir, en forma que solo se esté detectando, esté informando a la hora de que nosotros hacemos en conjunto con Iron Scales,
hacemos la instalación, ¿verdad? O comenzamos el assessment, se realiza un scan back de 90 días en el correo para que desde ahí ya la herramienta empiece a visualizar y nos empiece a informar algún tipo de amenaza o algo que se esté encontrando a nivel de correo electrónico. Adicional a eso, el assessment normalmente puede tener una duración entre 4 o 5 semanas y nosotros lo que hacemos es que semanalmente hacemos reuniones para presentar los hallazgos, en donde en estas reuniones pues también generamos recomendaciones. Adicional a eso, si encontramos si alguna alerta o alguna amenaza que sea importante, pues obviamente levantaríamos la bandera, levantaríamos la mano en ese momento para indicarle a la organización. Y al final del ejercicio, ¿verdad? Al final del assessment, pues sí hacemos ya un informe ejecutivo final por si las áreas de TI o las áreas de ciberseguridad lo quieren presentar a alto nivel dentro de la empresa, pues nosotros les colaboramos con la elaboración de ese informe o incluso ayudándoles a presentar lo que es el informe ejecutivo final de lo que es el assessment. Entonces, igual ponemos a su disposición, ¿verdad? Pueden contactar a GBM, ¿verdad? Para hacer este assessment que es gratuito y sin compromiso alguno, ¿verdad? Para que podamos ver y ustedes puedan ver el potencial de la herramienta ya instalado, digamos, en lo que es el ecosistema, el ambiente de su red. Somos GBM, ¿verdad? A nivel de ciberseguridad, pues ya tenemos más de 220 contratos, ¿verdad? Que empresas que confían en nosotros. Apalancado a eso, ¿verdad? Y parte importante, bueno, pues tenemos más de 20 fuentes de inteligencia de amenaza. Entonces, además de la información que nos genera la herramienta, pues también nosotros tratamos de dar un contexto de lo que es la amenaza y saber específicamente para que también nuestros clientes y nuestros usuarios pues sepan bien, ¿verdad? Que se está, sobre qué es la amenaza o por qué se está dando ese tipo de amenaza o tipo de ataque que detectamos con lo que es Iron Scales. Adicionalmente, pues somos más de 120 especialistas dedicados exclusivamente a lo que es ciberseguridad en GBM para el asesoramiento de nuestros clientes. Eh, Partners de tecnologías importantes y por acá está Iron Scales, que es uno de nuestros partners más importantes, ¿verdad? A nivel de alianzas y a nivel de tecnología. Contamos con 2 nodos de lo que es nuestro SOC, uno que es el principal, que está localizado en Ciudad de Guatemala, y otro que tenemos en Panamá. Adicional a eso, pues todos los especialistas estamos en todo lo que es los países de la región como tal. De una forma así muy rápida, ¿verdad? Y para cerrar con el mensaje que daba Mario, pues nosotros ponemos a disposición lo que es nuestro servicio basado en lo que es la tecnología de Iron Scales, tanto el tema como si desean en algún momento el servicio o Iron Skills como servicio, pues podemos nosotros colaborarles. O si desean primero con un assessment, ¿verdad? Con el spoofing assessment que nosotros realizamos también de la mano y basado con la tecnología de Iron Skills, pues pueden contactar a nuestros representantes comerciales en los diferentes países de la región y con todo gusto podemos reunirnos y enseñarles, ¿verdad? Coordinar lo que es el assessment, ¿verdad? Para que ustedes vean y mostrarles todos los hallazgos y sobre todo el potencial de la herramienta. Bueno, gracias, Aarón, gracias a Mario también por acompañarnos. Creo que no tenemos más dudas en el chat. No sé si por ahí alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que las aclaramos. De verdad, gracias a todos por acompañarnos en este webinar más de GBM, en donde fue bastante valioso y creo que es algo a lo que estamos muy expuestos el día de hoy. Es un tema muy interesante. Así que les recordamos nuevamente que les vamos a compartir por correo electrónico la grabación para que puedan volver a ver el webinar o lo puedan compartir. Y además también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en donde ahí colocamos todas las grabaciones de nuestros webinars. Sin más, les dejamos en el chat la invitación para que puedan registrarse a los webinars que tenemos en nuestra página de web en gbm.net. Ahí les dejamos el link directamente de los webinars para que puedan registrarse. Bueno, les doy el espacio a Mario para que pueda
despedirse de su público y también a Aaron. Bueno, muchas gracias, Montserrat, gracias, Aarón, y gracias a todo el equipo de GBM, y obviamente gracias a quienes participaron en el chat. Yo estaba viendo algunas de las preguntas, vamos a tomarlas y las vamos a también a responder y compartir parte de los alcances y contenidos. De todas maneras, fue un placer, de verdad, y siempre trabajar con GBM es una muy buena experiencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aaron. Gracias, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a Iron Scales y gracias a todos los participantes del día de hoy a nombre del equipo de ciberseguridad. Nos ponemos siempre a su disposición. Recalcar el mensaje si están interesados en saber más de la tecnología de Iron Scales, con todo gusto pueden buscarnos con los diferentes representantes comerciales en los países y si podemos pues conversar y hablar sobre el tema del assessment o del servicio común. Muchas gracias. Bueno, sin más, esperamos que tengan un excelente día y gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.